3 niños idénticos se desvanecieron bajo las enormes ramas de un olmo moribundo. En un instante, sus risas llenaban el jardín delantero. Al siguiente, la calle quedó en un silencio sepulcral. Ni marcas de neumáticos, ni una valla rota, ni siquiera una huella en la tierra blanda. Después de aquello, la casa se detuvo en el tiempo. Los vecinos se mudaron. Las ventanas permanecieron a oscuras. Durante 30 años, ese lugar guardó sus secretos. Sin respuestas, sin cuerpos, solo un recuerdo sellado tras sus paredes. Hasta anoche, cuando las luces parpadearon y se encendieron solas, y alguien escuchó voces de niños en el ático. Voces que nadie había oído desde 1982. Pero antes de adentrarnos en este misterio, suscríbete y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que se esconde dentro de la casa, en la calle del Olmo Roto. El descubrimiento. El sol de principios de junio bañaba con una luz dorada las aceras agrietadas de la calle del Olmo Roto. El calor vibraba sobre el asfalto, deformando los bordes de la realidad lo justo para que la calle pareciera a la vez olvidada y vigilante. El número 214 se encontraba al final del callejón sin salida. Sus persianas bajadas y su pintura desconchada le daban el aspecto cansado de un hogar con el que nadie había hablado en mucho, mucho tiempo. Ben Ramírez se secó el sudor de la frente con el borde de la camiseta y clavó la palanca con más fuerza en la esquina de la pared del garaje. La madera contrachapada estaba deformada por el tiempo y quebradiza al tacto. Pero detrás de esa pared, algo no cuadraba. ¿Por qué hay una estructura aquí donde no debería de haberla?, murmuró, más para sí mismo que para su mujer que estaba organizando cajas en la entrada. Laya Ramírez levantó la vista de una vieja caja de herramientas de jardín polvorientas. ¿Qué dices? Toda esta sección del garaje. Es raro, como si alguien hubiera tapiado deliberadamente una parte y no hubiera terminado el trabajo. Ella se acercó, con las manos en las caderas. ¿Me estás diciendo que estamos a punto de encontrar un tesoro escondido o una familia de mapaches? Ben sonrió, aunque con cautela. Esperemos que no sea lo segundo. Con un crujido satisfactorio, la palanca soltó un gran trozo de pared, revelando un espacio hueco detrás. El polvo se arremolinó en el haz de luz que entraba por la pequeña ventana del garaje. Y entonces lo vieron. Una caja de madera encajada entre los postes y la vieja losa de hormigón, sellada en un espacio de apenas 1 metro de profundidad. El tiempo había vuelto la madera gris y las bisagras de hierro de un rojo oscuro y quebradizo. El nombre de un niño estaba garabateado en la parte superior con un rotulador permanente desvaído. Dani. A Laya se le cortó la respiración. ¿Pero qué demonios? Ben se arrodilló, apartando las telarañas. Esto no me da buena espina. La caja no estaba cerrada con llave, solo sellada con clavos viejos que se habían aflojado hacía tiempo. Con dedos lentos, Ben levantó la tapa. Dentro el polvo se aferraba como ceniza a objetos que no deberían haber estado ahí, no en un cornero tapiado de un garaje, no abandonados así, no olvidados. Un camión de bomberos de juguete al que le faltaban las ruedas, una maraña de yoyós, un carnet de biblioteca escolar plastificado con el nombre de Evan Cooper escrito en mayúsculas, un cuaderno de espiral rojo y azul lleno de letras al revés y dibujos de monigotes, y en el fondo, una Polaroid descolorida. Laya levantó la fotografía con cuidado, como si pudiera desintegrarse. ¡Dios mío! 3 niños, de apariencia idéntica, sonreían a la cámara con chaquetas rojas a juego. Se abrazaban unos a otros. Detrás de ellos, inconfundiblemente estaba esta misma casa. La barandilla del porche seguía torcida. El mismo revestimiento, la misma acera agrietada que llevaba a la entrada. Le dio la vuelta a la foto, sin fecha, sin nombres. Ben se levantó lentamente, limpiándose las manos en los vaqueros. Trillizos, creo. Intercambiaron una larga mirada. Algo frío se instaló entre ellos a pesar del calor del exterior.
Laya salió del garaje con la Polaroid todavía en la mano. Sacó el teléfono y buscó. Trillizos desaparecidos, calle Olmo Roto. No tardó en encontrarlo. Personas desaparecidas, 1989. Daniel, Ivan y Miles Cooper, 7 años. Vistos por última vez volviendo a casa del colegio en sus bicicletas en el condado de Rosewood, Texas. Había fotos. Eran sus caras. Ben apareció a su lado, leyendo por encima de su hombro. Desaparecieron en esta calle. Laya asintió lentamente. Creo que vivían justo al otro lado. Se giraron juntos, mirando al otro lado de la tranquila calle arbolada. Una casa de ladrillo modesta se erguía justo enfrente, con el césped algo crecido y el porche a la sombra de un toldo que crujía. El viento sopló entre los árboles, levantando hojas secas por la acera como susurros de recuerdos. La casa parecía inmóvil. Ben fue el primero en romper el silencio. «Tenemos que informar de esto». «Claro», dijo Laya. Pero su voz había cambiado. Había algo tierno ahora en ella, una suavidad con forma de tristeza. Volvió a mirar la foto, a esos niños sonrientes, ajenos a todo, todavía vivos en ese único segundo capturado, congelados en un momento que alguien escondió desesperadamente. La madre. La policía llegó a última hora de la tarde. 2 patrullas, una detective con una chaqueta que le quedaba mal. Tomaron fotos de los objetos, lo metieron todo en bolsas con guantes plásticos e hicieron preguntas en tonos secos y protocolarios. «Este caso está más frío que un témpano», murmuró un agente mientras cerraba una bolsa de pruebas. «Cerrado desde el 94, sin pistas en más de 25 años». La detective Kwan fue polita, eficiente y nada interesada en especulaciones. «Registraremos las pruebas, reabriremos el archivo y haremos seguimiento si surge algo nuevo», dijo entregándole una tarjeta a Laya. «Pero no esperen un milagro. Esos niños llevan 35 años desaparecidos». Ben asintió respetuosamente, pero Laya se quedó atrás. Se quedó mirando la pared, el espacio donde había estado la caja, oculta tras el aislamiento y los postes. ¿Quién la puso ahí? ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué en esta casa? Esa noche, mientras el crepúsculo se fundía en un suave naranja sobre los tejados, Laya volvió a abrir el artículo de la desaparición. Leyó cada palabra, cada párrafo. Aprendió sus nombres: Daniel, Evan y Miles Cooper, 7 años, vistos por última vez cerca de la esquina de la calle del Olmo Roto a las 4:12 de la tarde. Un vecino dijo que iban en bicicleta y riendo. Otro afirmó que nunca volvieron del colegio. Su madre había sido citada en un periódico de 1990. Seguía en la ciudad. Nunca se había mudado. «Solo quiero que alguien recuerde sus caras. No se desvanecieron sin más. Alguien los hizo desaparecer». A la mañana siguiente, Laya cruzó la calle. La mujer que abrió la puerta era mayor que en las fotos, por supuesto. Su pelo se había vuelto blanco en las sienes, pero sus ojos eran los mismos, agudos, observadores, amables de una manera que solo proviene de un dolor tan profundo que se repliega sobre sí mismo. «¿Sí?», dijo, mirando a través de la mosquitera. «¿Elaine Cooper?», preguntó Laya. La mujer dudó y luego asintió. «Me llamo Laya Ramírez. Mi marido y yo acabamos de comprar la casa de enfrente». La expresión de Elaine no cambió. «Estábamos haciendo algunas reformas», continuó Laya con la voz entrecortada, «y encontramos algo. Unas cosas. Una caja detrás de la pared del garaje». Elaine seguía sin hablar. «Había objetos de niños dentro», dijo Laya, «y una fotografía de 3 niños». Entonces Elaine abrió la puerta. «Debería entrar», dijo en voz baja. El salón estaba en penumbra, pero limpio. En la repisa de la chimenea había 3 marcos de plata idénticos, uno por cada hijo. Cada uno contenía el mismo retrato escolar. Una cara redonda, ojos oscuros, idénticas sonrisas dentudas. Elaine se sentó frente a Laya, con las manos juntas en el regazo. «¿Puedo verla?», preguntó. Laya sacó la Polaroid de su bolso. Elaine la tomó con manos firmes. Su rostro no cambió al principio. Solo un largo silencio. Sus ojos recorrieron la foto una y otra vez. «Esto fue el día anterior. Ese es Miles, delante. Siempre se ponía así. Y Daniel». Se le quebró la voz, pero continuó. «Él eligió esas chaquetas. Decían que el rojo era su color de superhéroe».
Pasó el pulgar por el borde de la foto. Tenía esta misma foto. Pensé que la había perdido. Estaba detrás de una pared, dijo Laya suavemente. En una caja con algunas de sus cosas. Elaine levantó la vista. ¿En esa casa? Laya asintió. Elaine cerró los ojos. Durante años, pasaba por delante de esa casa intentando recordar quién vivía ahí. Nunca se me ocurrió comprobarlo después de que muriera Vernon Hale. ¿Vernon Hale?, repitió Laya. Era el hombre que vivía ahí entonces. Un señor mayor, bastante reservado. ¿Alguna vez fue investigado? No, dijo Elaine en voz baja. Tenía una coartada y era respetado. Pero siempre tuve mis dudas. Tenía un perro, Brutus. A mis hijos les encantaba ese perro. A veces los veía acariciándolo en la acera, aunque les advertí que no hablaran con extraños. Levantó la vista bruscamente, con una especie de claridad tranquila que le provocó un escalofrío a Laya. Señora Ramírez, esa pared fue sellada a propósito. Esos objetos no fueron olvidados, fueron escondidos. Las pistas ocultas. La casa de los Ramírez se sentía diferente ahora, más pesada. Cada crujido del suelo, cada gemido de las tuberías parecían susurros dejados por personas que nunca debieron ser olvidadas. «Tenemos que ayudarla», dijo Laya en voz baja. «Lo sé, pero no sé cómo hacerlo», suspiró Ben. «Le dimos todo a la policía. ¿Qué más podemos hacer?» «No podemos fingir que no encontramos eso», dijo ella, señalando hacia el garaje con la mirada. «¿Viste su cara? Esa foto fue tomada aquí. Hay algo en esta casa que nadie investigó lo suficiente». Laya había buscado a Vernon Hale. Murió en 2002, de un subitazo. Sin hijos. No había mucho sobre él, pero encontró su testamento. Era un registro público. Le dejó la casa a una sobrina, una tal Mary Lackland, que la vendió 5 años después a una empresa de alquiler, que la dejó vacía hasta que la compraron ellos. ¿Sabría algo esa sobrina? Esa tarde, Elaine volvió a la casa de los Ramírez, con los dedos manchados de tierra y la fotografía aún en la mano. ¿Se encontró algo más?, preguntó Elaine en voz baja. «Solo la caja», dijo Laya. «Algunos juguetes, papeles del colegio y la propia habitación. Estaba sellada». Elaine miró a su alrededor de nuevo. «¿Tenía perro?», preguntó. «¿Cómo?». «Vernon Hale. ¿Encontraron pruebas de un perro? Marcas de mordiscos, arañazos, cuencos, cualquier cosa». «No», dijo Laya frunciendo el ceño. «¿Por qué?». «A mis hijos les encantaba su perro, un retriever grande. Lo acariciaban de camino a casa. Solía advertirles sobre los extraños, pero un perro así te baja la guardia». «¿Crees que el perro fue usado para atraerlos?», preguntó Laya. Elaine asintió. «Creo que empezó con el perro, luego con la amabilidad y después con la confianza». Esa misma noche, cuando la casa estaba en silencio, Laya se sentó en el salón del suelo con una linterna y examinó cada centímetro de la pared restante del garaje. Detrás de una estantería, encontró algo pequeño, una marca, casi borrada por el tiempo. No era un rasguño, era un nombre arañado con un clavo o un objeto afilado. Evan. La detective Nolan volvió la mañana siguiente. Esta vez, su mirada era diferente. «Vamos a traer una unidad de radar de penetración terrestre», le dijo Elaine. «Escanearemos todo el patio, debajo de la casa, las áreas circundantes». Elaine asintió. «¿Crees que están enterrados?». «Creo que alguien escondió algo», dijo Nolan. «Y cuando la gente esconde cosas es porque no quieren que se encuentren». El equipo forense llegó. La excavación duró horas, y entonces, justo debajo de la tierra, envuelta en plástico y tela vieja, encontraron una fiambrera arrugada, de metal rojo oxidada, dentro un par de calcetines, una pegatina de Pokémon y una nota doblada que decía: «Por favor, no le digas a mamá que cogí las chuches del perro. Evan». Elaine se sentó en los escalones de la casa, sosteniendo la fiambrera con ambas manos como si fuera algo vivo. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. Debajo de la fiambrera,
La excavadora golpeó algo más grande, más plástico. 3 bultos en total, pero cuando abrieron las bolsas con cuidado, no contenían cuerpos. Contenían bicicletas. 3 pequeñas bicicletas infantiles, oxidadas pero intactas, todavía pintadas con colores vivos desvanecidos por el tiempo, cada una con una etiqueta plastificada atada al manillar. Daniel, Evan, Miles. Elaine se tapó la boca con ambas manos. Sus nudillos flaquearon. «Estuvieron aquí», susurró. La detective Nolan se arrodilló junto a las bicicletas. «Enterraron las bicicletas», murmuró. «Pero no a los niños». El rastro se calienta. La noticia del hallazgo de las bicicletas fue portada, pero Elaine no leyó el artículo. La foto de las bicicletas oxidadas era suficiente. La detective Nolan encontró algo en los objetos personales de Vernon Hale. Una foto de Brutus, el perro. Según los registros veterinarios, dijo Nolan, a Brutus lo sacrificaron el mismo mes que desaparecieron tus hijos. Los papeles decían que era agresivo. ¿Agresivo?, frunció el ceño Elaine. Nunca había mordido a nadie. Exacto, murmuró Nolan. Creo que el perro vio o reaccionó a algo y alguien quiso silenciarlo. Mientras tanto, Laia encontró un obituario de 1990 de la esposa de Vernon Hale, June, y una nota extraña. Le precedió en la muerte su hijo, Matthew, de 3 años. Hale tenía un hijo. Murió en 1960. Causa de la muerte, ahogamiento accidental. ¿Por qué ocultaría eso?, se preguntó Elaine. Quizás no solo perdió un hijo ese día, dijo Laia. Quizás se rompió algo dentro de él. O quizás, susurró Elaine, quería otra oportunidad. 3 niños, de la misma edad que tendría su hijo. No solo quería un niño, quería un reemplazo. La investigación de Nolan dio un giro inesperado. Encontró el nombre de un cuidador no oficial de Hale en sus últimos meses, Ralph Mason. Rastreó una caja de seguridad a su nombre. Dentro, varias identificaciones falsas y una sola foto. 3 niños sentados en un banco de madera, de espaldas a la cámara. La foto estaba fechada en julio de 1990, 10 meses después de su desaparición. «Estaban vivos», dijo Ben con la voz quebrada. «Al menos durante un tiempo», asintió Nolan. «El papel fotográfico se fabricó en un pequeño pueblo de Arizona. Es una pista». «Entonces voy yo», dijo Elaine con firmeza. «Si alguien allá afuera sabe qué pasó con mis hijos, no me quedaré aquí sentada». Nolan, Laia e Elaine condujeron a Pine Bluff, Arizona, un pueblo marchito en el borde del desierto. El laboratorio fotográfico llevaba años cerrado. El antiguo dueño recordaba a un hombre que encajaba con la descripción de Mason. Venía varias veces, siempre con fotos de niños. Decía que trabajaba en un campo, para sacarlos de la calle. Nolan encontró una propiedad registrada a uno de los alias de Mason, un remolque al final de un camino de tierra rodeado de maleza y vallas oxidadas. La puerta estaba sin cerrar. Dentro, el aire era viciado, polvo por todas partes. Y en el mostrador, una caja de zapatos. Dentro, docenas de fotos de niños, siempre de espaldas a la cámara. ¿Son ellos?, preguntó Laia. Elaine cogió una. 3 niños sentados en círculo. «Conozco esos hombros», susurró. En la habitación trasera, el suelo de madera contrachapada había sido rehecho. ¿Por qué? Lo levantaron con una palanca. Debajo, un espacio hueco. Y en el centro, una caja de metal cerrada con llave. Nolan la forzó. Dentro, 2 diarios atados con un cordel y un sobre con la etiqueta «Los chicos Cooper». Elaine lo abrió. Dentro, había 3 pulseras de cuentas de plástico descoloridas, de las que se compran en una tienda de todo €1, cada una con un nombre: Daniel, Evan, Miles. Esa noche, Nolan leyó los diarios. No eran de Vernon, eran de Ralph Mason. 22 de septiembre de 1989. Se están adaptando.
todavía asustados, especialmente el más joven, Miles. Se esconde cuando entro. Vernon dice que ya se le pasará. Daniel pregunta por su mamá por la noche. Evan corrió a la valla hoy. Vernon se pegó. Le dije que fue demasiado fuerte. Dijo que necesitan el miedo para ser leales. Y la última entrada, fechada 19 de julio de 1990, el más joven ya no está. Vernon lo enterró bajo el cobertizo. Quise irme. Vernon dijo que sería mi culpa si se llevaban a los otros. Dijo que ahora son suyos. Nolan dejó de leer. Nadie habló. A la mañana siguiente la excavación comenzó. Debajo del cobertizo encontraron una tumba poco profunda. Dentro, restos infantiles. Las pruebas de ADN lo confirmarían más tarde, pero Elaine ya lo sabía. Era Miles. Sin embargo, de Daniel y Evan no había ni rastro. El refugio. De vuelta en Texas, una frase del diario de Mason resonaba en la cabeza de Elaine. Se los llevó a alguna parte. Cogió el Cadillac. Recordó una foto de 1989. El Cadillac rojo de Vernon Hale, aparcado frente a su casa. El coche seguía registrado a nombre de la finca de Hale, abandonado en un granero. La policía nunca había registrado el granero. Lo hicieron ahora. Debajo del forro del maletero del Cadillac, encontraron un compartimento oculto. Dentro, 3 carnés escolares parcialmente quemados y una pequeña foto rota. 2 niños de unos 11 años en una playa. «Son ellos», susurró Elaine. Un logotipo en la camiseta de los niños fue rastreado hasta un programa juvenil en una granja privada, fundado en 1992 por Howard Fielding, un antiguo colega y profesor de ciencias de Vernon Hale, un hombre que los hijos de Elaine habían adorado. El lugar se llamaba El Refugio de Howard para la Esperanza. Elaine, Lyja y la detective Nolan llegaron a una granja remota. Una mujer la recibió. «Estamos aquí para hablar con el señor Fielding», dijo Nolan, mostrando su placa. En el invernadero, un hombre de pelo plateado cuidaba unos brotes de tomate. «Daniel, Evan y Miles Cooper», dijo Elaine. «Desaparecieron en 1989. El hombre, Howard, se quedó inmóvil. Vernon Hale se los entregó». Su voz se quebró. «Puedo llevarlos con uno de ellos». Los condujo a una casa más pequeña. Dentro, un hombre de unos 30 años cocinaba. Cuando se giró, a Elaine le fallaron las rodillas. Sus ojos, su sonrisa. Era Daniel, pero adulto. «¿Mamá?», susurró. Daniel, que se hacía llamar Ferdinand, lo explicó todo. «Recuerdo la casa, pero pensé que era un sueño. Nos dijeron que éramos inmigrantes, que nos habían rescatado». «¿Y Evan?», preguntó Nolan. «Sigue en la propiedad, pero hay más. Hay un tercer hermano, Marco». En una hora, la policía había detenido a Howard y cerrado la propiedad. Encontraron a Evan, que se hacía llamar Diego. Se derrumbó en los brazos de su madre. «Recuerdo tu voz», susurró. Encontraron a Marco en una cabaña cercana. Estaba confundido, pero se parecía a los demás. Elaine lo supo al instante. «Tu verdadero nombre es Gabriel», le dijo. Más tarde se supo la verdad. Howard Fielding reconstruyó sus identidades. Gabriel había sido otro niño adoptado por Vernon, utilizado para reemplazar a Miles y mantener la ilusión de los trillizos. El ADN demostró que no tenía relación biológica, pero había sido criado como un hermano. «Fuiste amado por Daniel y Evan», le dijo Elaine. «Eso te hace mío en todo lo que importa». El caso se expandió. Encontraron los restos de al menos otros 5 niños no identificados en las propiedades de Hale y Fielding. Habían dirigido una red durante años, robando y reescribiendo las vidas de niños olvidados. Hogar. Un mes después, Daniel, Evan y Gabriel, que ahora usaba su nombre de nacimiento, Nico, se mudaron a una casa alquilada cerca de Rosewood. Juntos. Elaine visitaba todos los domingos. A veces traía comida, a veces fotos, a veces solo silencio. Todo era aceptado. La última pieza llegó cuando Nolan finalmente localizó a Rolf Mason, viviendo como un ermitaño en Arizona. «No les hice daño», dijo.
Eso fue Hale. Yo solo los mantuve con vida. Hale me dijo que silenciara a Evan, pero en vez de eso huí. Me lo llevé. Traté de darle una nueva vida. Evan te había insistido en ir, vio los dibujos que Mason había guardado durante 30 años. Dibujos que él había hecho de niño. Nunca te olvidaron, le dijo Elaine. Ni siquiera aquellos que no merecían recordarte. El jardín de la calle del Olmo Roto estaba vivo de nuevo. Elaine se arrodilló en la tierra mientras el amanecer se extendía por el césped. Los lirios que había plantado semanas antes empezaban a florecer. Daniel fue el primero en llegar para el desayuno. Luego Evan. Nico lo siguió en silencio. Elaine sirvió café. Ya no hablaban del pasado. No todavía, pero el silencio ya no significaba pérdida. Significaba presencia. Por la tarde, los 4 fueron al cementerio. Una nueva lápida decía, Miles Cooper, 1981 a 1990. Nuestra luz silenciosa, que aún brilla. De vuelta en casa de Elaine, Laia se unió a ellos para cenar. La mesa estaba llena. La risa floreció. Más tarde se sentaron en el porche. Elaine en su mecedora. Los chicos, ahora hombres, a su lado en los escalones. Hay algo en esta casa, aunque no es donde vivimos, se siente como hogar. Elaine los miró a todos. Es porque finalmente estáis aquí. La noche era silenciosa a su alrededor, pero en su pecho algo floreció. No era dolor, sino paz. Una fuerza tranquila que había esperado 35 años para volver.